Buen día, bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. En esta oportunidad les tengo una interesante reflexión sobre bases bíblicas acerca de la sanidad divina, con el propósito de fortalecer, establecer y afirmar nuestra vida espiritual con la gracia de nuestro Dios a través del Señor Jesucristo. La palabra de Dios revela la voluntad de Dios para todos los aspectos de nuestra vida, y el aspecto más importante se refiere a la voluntad de Dios en cuanto a nuestra salvación. Entonces tenemos que nosotros conocer, creer y recibir por la fe todas las promesas que Dios tiene, y específicamente en esta ocasión acerca de la sanidad que Dios tiene en su palabra. Vamos a ver en esta oportunidad la importancia que tiene la oración, la importancia que tiene la fe, la predicación es la base para la fe. Dice que el Señor Jesucristo, ungido por el Espíritu Santo, anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y él a sus discípulos les mandó ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego más adelante dice, sobre los enfermos, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Luego, en la iglesia, el Espíritu Santo dejó uno de los 9 dones, que se llama dones de sanidad. Se refiere a sanidad del cuerpo físico, también sanidad del alma, igualmente. Y en la iglesia también el apóstol Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia que oren por él. Orad unos por otros para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. El Señor, nuestro Dios, cuando crió a la humanidad, cuando creó al hombre, lo creó con el objeto de que tuviera comunión con Él, de que tuviera un bienestar completo, de que tuviera sanidad. Por ejemplo, en nuestro cuerpo físico, Dios nos dejó un sistema que es el sistema inmunológico, que se encarga de defendernos contra las enfermedades. También nosotros sabemos de que si nosotros tenemos un estilo de vida sano, si nosotros tenemos pensamientos de paz, si nosotros tenemos comunión con Dios y amamos a nuestro prójimo, si nos ejercitamos físicamente como un hábito, si comemos sanos y descansamos, esto va a prevenir muchas enfermedades que padece la humanidad el día de hoy. También Dios ha dejado la ciencia médica, Dios ha dejado la psicología, la naturaleza, para que nosotros seamos lo más sanos posible. Pero voy a empezar aquí con un texto de la palabra de Dios en 3 Juan, capítulo 1, que es el único capítulo, versículo 2. Entonces, el discípulo amado, el que supo y el que conoció a Jesús, su amor, él dice así, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Esta es una triple bendición, porque el Señor no solamente quiere que nosotros estemos bendecidos en todo respecto, sino que también tengamos salud física y emocional, así como prospera nuestra alma. La salvación. La salvación en la palabra de Dios es una palabra inclusiva, quiere decir que abarca muchos conceptos. En el Antiguo Testamento la palabra salvación se dice Yeshua. Nosotros sabemos que traducido a nuestro idioma es Jesús, significa Salvador o significa el Señor salva.
y sabemos que el Señor fue a la cruz del Calvario para salvarnos en una forma completa. La palabra salvación en el Nuevo Testamento es muy interesante. Es del griego sozo, S-O-Z-O, que significa salvación, sanidad, liberación y bienestar completo. Quiere decir que no solamente es algo espiritual, sino es algo que involucra, que influye nuestro ser integral, como decía 3 Juan 2, nuestro alma y nuestro cuerpo. Entonces, otra de las palabras que es interesante aquí en la Biblia es la palabra shalom. Nosotros la hemos traducido como paz, o es un saludo que dicen los judíos, quiere decir que estés bien, pero la palabra shalom significa paz y significa bienestar completo. Es algo muy parecido y similar al concepto que tiene la Organización Mundial para la Salud acerca de la definición de salud, que no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que es el bienestar completo, no solamente de nuestro cuerpo físico, sino de nuestro ser emocional y de nuestro entorno, de nuestro ser relacional, se puede decir, y también de nuestro contexto. Pero voy a compartir con todos ustedes en este momento 3 versículos que nos hablan de sanidad y que nos hablan de Dios como sanador. El primero está en Éxodo 15:26, que dice así, el Señor hablando, y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios. Entonces, hay un condicionante aquí que es escuchar atentamente, porque la fe viene por el oír y es necesario que tengamos fe. Y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios. Quiere decir que hay instrucciones en la palabra de Dios que nos van a permitir a nosotros vivir una vida con salud y con armonía. Porque yo soy el Señor, tu sanador. Yo soy tu sanador. Entonces aquí la palabra que utiliza, bueno, estamos nosotros familiarizados con la palabra Rafá. Aquí es Rofeija, que es un verbo que está dirigido en una forma muy personal. Yo soy el que te sana a ti en una forma individual. Otro de los versículos que les tengo aquí es en el Salmo 103 del 1 al 3. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, en primer lugar, tenemos que entrenarnos a nosotros mismos, a nuestro ser interior, que bendigamos al Señor. La palabra aquí se refiere también a alabar a Dios y a darle gracias a Dios. Bendecir, alabar y dar gracias. Él es el que perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados, y el que sana todas tus dolencias. Entonces hay una doble aquí motivación para darle gracias a Dios, porque Él no solamente perdona, sino Él es un Dios sanador. Y el otro versículo que les tengo aquí es Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. La causa entonces por la cual nosotros somos sanados es porque Él llevó en la cruz del Calvario igualmente nuestros pecados y nuestras enfermedades. Debemos de dar gracias a Dios por el Cordero de Dios. Entonces, es necesario tener fe. Dice Hebreos 1:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Dice también Hebreos 11:1, es pues la fe,
la convicción de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la fe, entonces lo que agrada a Dios. Y dice Romanos 10:17, pero así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Otra versión dice oír el mensaje de Cristo o la palabra de Dios, pero es la palabra, el mensaje de Cristo, que Él fue a la cruz y Él nos salvó, lo que nos va a dar a nosotros fe. Entonces, la fe viene del corazón, también es un fruto del Espíritu. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, para salud. Y aquí recordemos la palabra sozo, que es sanidad, liberación y bienestar completo. Entonces es necesario hablar también como parte de la fe. Les voy a ahora compartir 3 ejemplos del Nuevo Testamento. El primero es el caso de la mujer del flujo de sangre. Si usted puede apuntar ahí, está en Marcos 5 del 25 en adelante y vamos a tener esta lectura. Una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, una enfermedad crónica, ¿no? Había sufrido mucho a mano de muchos médicos de aquel tiempo y había gastado todo lo que tenía y sin provecho, sino al contrario había empeorado. La enfermedad le había traído problema económico, problema emocional, problema físico. Cuando oyó hablar de Jesús, entonces la fe viene por el oír. Si tú oyes hablar de Jesús, tú puedes poner tu fe, toda tu fe en el Señor. Se llegó detrás entre toda la multitud y tocó su manto. Hay una acción aquí, entonces la fe es acción. Porque decía, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Decía, entonces hay palabra, hay acción y hay fe en el corazón. El otro ejemplo que les tengo aquí es de Marcos 1:40, que dice, y vino a Jesús un leproso rogándole y arrodillándose ante él, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Una actitud entonces de adoración, de humildad que debe ser ante Dios. Y él no sabía si era la voluntad de Jesús, pero él le dijo, si quieres puedes, yo sé que puedes. Jesús, movido a compasión, que es la motivación que Él tiene, Él nos ama, extendiendo la mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra le dejó y quedó limpio. Y el tercer ejemplo que les tengo es el ejemplo aquí de la suegra de Pedro en Lucas 4:38. Levantándose salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta, postrada en cama, y le rogaron por ella. Entonces, una oración de ruego ante el Señor, pero esperando recibir algo de Él también. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre, y la fiebre le dejó, y al instante ella se levantó y le servía. Otra de las formas que tenemos aquí es tomar autoridad, entonces reprender la enfermedad en el nombre de Jesús. Y otro de los resultados y objetivos de la sanidad es servir al Señor. Si tú estás enfermo, tú puedes recibir por fe, sabiendo que el Señor es un Dios compasivo. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Y para terminar, quiero que vayamos a Filipenses 4, del 4 al 7, y recordándote de que la salud y la sanidad son parte de la salvación de Dios a través de Jesucristo. Él quiere que nosotros por la fe recibamos de su amor y de su gracia. Con el corazón creemos, con la boca confesamos y necesitamos actuar. Necesitamos darle gracias a Dios.
Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida por parte de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos o preocupados. Antes bien, mediante oración y súplica y con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga con fe en tu corazón para recibir la salud y la sanidad que Dios ha preparado para ti en el nombre del Señor Jesucristo, quien pagó por nuestras enfermedades y por nuestros pecados en la cruz. A Él sea la gloria y la honra. Amén.